Esto y él es Fartures, con David Castañón. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up the score with him. Walking down whole time, I know he got some. Bueno, vivimos tiempos de incertidumbre. Mariana, ahora que viene, pues dio por el rap y se dedica a ponernos estas cosas. Que según esto tiene millones de oyentes y de seguidores, ¿no? Seguro, ¿no? O sea, es que yo he visto el espectáculo de la Super Bowl sí. Y fue brutal, me encantó. Y estoy ahí un poco... Estás a full ahí con eso. El que lleva la gorra soy yo, no tú. Tienes que poner la gorra de Yao y estas cosas. Es que yo no aparento lo que soy por dentro. Más de 1 millón de escuchas, nos dice Juan. ¿Ah, sí? Que claro, esto... Billón con B. O sea, esto fue una pasada. Claro. La presentación y hombre, el chico está guay. Estoy esperando que un día me pongas a Angra, que es un gran grupo de metal brasileño. Claro. André Matos. Hombre, claro. Tú eres del punk rock. Vale, sí, claro, sí. Pero vamos nada, vamos por el rap, ¿no? Yo quiero igual, no hay ningún problema. Mira, yo te voy a empezar a presentar los del rock de allí, que son muy buenos. Yo no sé si tú te das cuenta de Raúl Seixas. No. Fue un pobre olvidado, pero que hizo un trabajo brutal por el rock brasileño. Uh-huh. El pai del rock en Brasil, ¿sí? En realidad. Ah, vale. Yo conozco a Angra. Era muy amigo de Paulo Coelho, que seguro aquí vosotros lo conocen. Sí. Querido y odiado. Eso es, amistades iguales, exactamente. Allí también, allí es igual. Tanta felicidad en el mundo, y tanto estado zen igual, Paulo, y ya te pasaste un poco, de edulcorante en la vida. Pero mira, si este hombre, yo prefería de hecho que siguiera como con el trabajo antiguo de escribir canciones, porque las escribía fenomenal. Antes de escribir, era escritor de canciones. Sí. Y buena parte de su fortuna, espero no está diciendo nada. No. Yo creo que viene de ahí, de los derechos autorales, sí. Bueno, claro, y luego lo petó con libros de autoayuda. Eso es. Claro. Que bueno, descubrió el gran filón de a partir del año 2000 en Occidente, ¿no? Que quién no necesita. El Camino de Santiago, que hizo aquel libro que fue, yo creo que el que le lanzó ahí al estrellato. Yo creo que tengo uno, leí uno, yo también, del Camino de Santiago lo he leído. Cuando lo lees como ficción está genial. Sí. O sea, cuando lo intentas te diviertes. Pero luego cuando vienen las consideraciones de, hombre, yo qué sé, no voy a decir nada porque no podemos. Yo sí, hay que profundizar un poco más en la vida, no pasa nada, oye, son lo que digo yo, problemas del primer mundo, ¿no? Sí. Hablando de problemas del primer mundo, vamos a hablar de pan, que a mí me parece un tema mucho más importante, que cuidemos nuestra alimentación con algo tan básico y que a la vez siempre está tan denostado como el pan. Estamos aquí concienciadísimos para cambiar esta tendencia del mundo actual y, por favor, volver a comer pan de calidad. Eso es. La propuesta que yo traje hoy era de comentar la importancia del artesanal, en el mundo del pan, de la artesanía panadera, en un mundo de producción masiva de pan. Claro. Porque al final realmente sigo tocando en el tema de que no es más barato el pan más malo. Uh-huh. De hecho, yo creo que es muchísimo más caro. Y no estoy hablando en el día a día, Sí. En el día a día, si echas las cuentas bien, estás pagando más o mucho más por un pan que te está enfermando directamente. Sí. ¿Vale? Porque no es normal. Seguramente algo pasa en tu organismo cuando comes algo con tanto tipo de aditivo y de no fermentación, porque yo ya digo que eso no se fermenta, es un bollo ahí, una cola, una pegatina, yo qué sé, lo que sea.
Y más, mirando al futuro, todo lo que te vas a gastar en todo, en médicos, en salud, en calidad de vida. No, ¿no? y independientemente de eso y del sabor, lo que bien dices, y económicamente. Yo creo que ya lo hablamos alguna vez. El pan que yo compro en tu panadería, a mí me dura 4 días y algo, más o menos. 3 días, 4, depende de lo que comamos. Son 4,50 €. El pan que yo compro si lo tengo que comprar en un supermercado, es €1 y pico, €20, €30, €50, ahora mira, más caros. Y ese es un pan que, lo primero, tienes que comprar 2 y solo te dura mediodía, no te dura más allá. Y más, yo siempre digo a la gente que haga el ejercicio de no mirar el precio de la unidad del producto que estás comprando, sino del peso, el precio del kilo. Claro. Muy importante. Yo me deprimo porque cuando voy mirando, o sea, yo no estoy hablando de otras panaderías aunque no hagan el pan de fermentación natural. Estoy hablando directamente de grandes redes de supermercados. Sí. Me deprimo porque hoy, por ejemplo, estaba en una de ellas, es más fuerte que yo siempre voy a echar un vistazo y he visto un pan de trigo integral y el kilo del pan costaba 4,55. Mi pan de trigo integral de 1 kilo cuesta 4,40. Claro, ¿ves? Estamos en Asturias y un pan como este en Madrid, en una panadería conocida y que trabaja con fermentación natural, cuesta 7,70. Claro. Entonces eso me hizo reflexionar bastante respecto a el tipo de trabajo que hace un artesano. Seguramente los costes de Madrid no son iguales que los de Asturias, sí, pero el coste de materia prima seguramente es igual. Es el mismo, sí. Es el mismo, o más aquí, porque como allí ellos tienen, o sea, al final la distribución en Madrid es mucho más grande que en Asturias, es más barato llevar algo a Madrid que traerlo aquí. Sí. Estoy ahí haciendo este trabajo de... Entonces, ¿qué es el trabajo de un artesano en esta situación? Primero, tener esa conciencia. No sabemos hasta hoy cuál es la droga que nos engancha en este trabajo, que nos quita la última gota de energía que tenemos en la vida. O sea, no sabemos. Tomamos una detrás de otra y volvemos y decimos, vamos a seguir. Es brutal. Es una fuerza natural que sale del interior, ¿eh? Es algo que no sabemos explicar. Sí. Puedes preguntar al que sea, no sabemos explicar. Bueno, es también la resiliencia del autónomo, ¿no? Vale, los días buenos superan los malos y cuando estamos en los buenos nos da un subidón de todo que dejamos... Y luego, sobre todo, yo creo que también psicológicamente tiene que ser muy satisfactorio que tú hagas algo para mejorar la sociedad. Porque realmente es lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Yo, la inteligencia artificial, yo tengo hablado mucho con ella. ¿Ah, sí? Sí. Porque me ayuda. Pagaría por ver esas conversaciones. Y yo, hablando con la inteligencia artificial, le pregunté qué es lo que... No, el tema era, yo quería crear algo interesante para ofrecer a la gente, y no fue lo que me ha dicho la inteligencia artificial, fue lo que yo tuve que pensar para hacer el input. Y este pensamiento, que fue pues de algo, yo preguntándome, ¿por qué? ¿Qué es lo que te gusta en eso? Y desde siempre, desde que yo vivía en Brasil y trabajaba con cine, o sea, no tenía nada que ver, desde siempre lo que me daba satisfacción en la vida era cocinar, pero no solamente cocinar algo que le gustara a la gente. O sea, claro, mirar la satisfacción en los demás por algo que yo había dedicado tiempo y ¿sabes? Ilusiones allí. Eso sigue igual, o sea, no cambió. Antes yo hacía comidas para amigos, fiestas de cumpleaños y tal. Y ahora, pues yo tengo un negocio y hago lo mismo, pero para mucha más gente a diario. Esa pasión yo no la perdí.
Y yo creo que no hay inteligencia artificial que te pueda ayudar con esto. Si no lo llevas dentro, ya no sale muy artificial. Entonces, es eso. O sea, necesitamos cada día el mínimo estímulo y ahí yo tengo que agradecer muchísimo a los clientes habituales, ¿no? que lo entienden y que con un mínimo comentario decir, Mariana, mira, el rosco ese que hiciste para el día de San Valentín, ese yo nunca me olvidaré. Yo estaba con mi hermana y mi cuñado y estábamos diciendo, seguro esos de la panadería están con las orejas así de rojas, porque estuvimos hablando de nosotros toda la tarde, que qué rico, que qué bueno, que cómo lo hacéis. Eso es lo que no es el combustible, ¿sabes? Claro. Porque si no es eso, ¿qué sería? ¿Sabes? Entonces, bueno, volviendo al tema ese de la importancia de lo artesano, y que por favor que las cosas se vayan clarificando cada vez más. Cuando un negocio gasta más en propaganda, en productos de marketing que en el producto en sí mismo, ya tienes la respuesta. O sea, no hace falta ser muy inteligente. Claro. ¿No? O sea, y ahí tengo que decir, tanto a nivel industrial como a nivel pequeño, local o lo que sea. O sea, si este empresario está gastando mucho más en divulgación, en marketing, en publicidad, que en la calidad del producto, oye, mira. Malo. Tienes ahí tu respuesta, ¿sabes? Pero y sí que es verdad que es muy complicado de competir. O sea, porque tú vives del boca a boca, vives demostrando la calidad de tu producto, pero para que alguien entre en tu panadería necesitas que alguien la conozca, ¿no? Entonces, al final el mundo capitalista está establecido de una manera en la que, a pesar de que todos sabemos que son peores productos, productos que pueden llegar a ser perjudiciales para nuestra salud, pues esos productos siempre van a ser los que prevalezcan y los que más beneficios económicos tengan. Sí, yo no sé si es algo que, yo qué sé, seguramente habrán personas que no entienden el cálculo, la cuenta, que efectivamente consideran que es más barato, o también que tenemos que tener muchísimo respeto, pues hay gente que tiene una limitación de gasto, y eso hay que respetar, y por ese motivo yo controlo muy bien los precios que voy a poner en el mercado, porque yo sé que como tenemos tantos años, muchos se fijan, o sea, eso es normal, que tú te fijes en el precio de tu competencia para poner tus precios. No sé si todos tienen el mismo sentido de responsabilidad, pero yo tengo el mío. Entonces yo sé que si empiezo a cobrar muy alto por un producto, eso va a hacer con que el precio del mercado empiece a subir un poco también. Y bueno, tenemos que tener también el senso de responsabilidad social, de decir, hombre, yo tengo productos que cuestan céntimos y tengo productos que cuestan euros, ¿sabes? Y yo lo que intento es tener una línea que pueda llegar a más gente. Claro. ¿No? Y da la posibilidad, porque yo creo que la alimentación buena y de calidad es derecho de todos. Entonces, ese es el papel social que yo creo que cumplimos allí en la panadería de alguna manera. Estoy por levantarme y darte un beso. Hago mi manto. Esto que acabas de decir. Qué bueno sería el mundo si todo el mundo tuviera un poco de conciencia social, ¿no? Un poco, sí. Claro. Y luego está bien, o sea, todos tenemos que tener acceso a las cosas básicas de la vida, ¿no? Y la gastronomía y una de ellas. A mí no me gusta, a veces, esto ya lo discutimos más veces y también con otras personas, que uno de los peligros de, bueno, pues de intentar consumirlo todo con el kilómetro cero, de intentar ir en contra de, bueno, pues también de esta, voy a decir, democratización de la gastronomía, a veces también que estemos creando pequeñas élites, ¿no? Y nunca debemos olvidar que la gastronomía debe ser algo popular, y el acceso a una
una comida saludable, tiene que ser algo para todo el mundo y que sea de una forma accesible, que todo el mundo se lo pueda permitir. Sí que es verdad que luego, pues por ejemplo, tú dentro de tu gama puedes hacer productos en los que gastes un poco más y que cuesten un poco más, ¿vale? Pero esa gama de acceso a la población a mí me parece algo básico y que ojalá todo el mundo llevara a la práctica. Sí, yo espero que sí, que los que están... Ya te digo yo que no. David, mira, yo hago de verdad porque es lo que a mí me parece correcto. Uh-huh. Yo a lo mejor seré muy mala en algún tema, pero en este yo no consigo, es más fuerte que yo. Y además el background que yo tengo de mi educación desde muy niña es eso, ¿sabes? El tema social en Brasil es tan contrastante, claro, que no hay cómo no tener esa conciencia de todo, de clase, de posibilidades, de, ¿sabes? El tema de la meritocracia, hombre, no me sienta 100% bien, no, porque yo he visto en la vida real que no es así. Si claro, tú no has salido del mismo punto, no vas a llegar en este punto por igual. Entonces... Paulo Coelho, chúpate. Sí, que está viviendo ahí en Suiza. Claro, no, me bien jubilado con su, si tú quieres, pues, a mí eso me enerva. Yo entiendo que tenemos que esforzarnos e intentar mejorar nuestra posición, vale. Pero evidentemente la discriminación positiva tiene que existir para las personas que parten de un par de escalones por debajo que otros. Asumirlo, ¿sabes? No tienes menos mérito. O sea, yo no me considero ni mejor ni peor porque he llegado a donde llegué, ¿vale? Pero tengo total conciencia de que yo he tenido algunas oportunidades y he estado en un punto donde para mí fue muchísimo más fácil y viable llegar a donde estoy, y tener esa conciencia basta. Claro. ¿Sabes? Es un poco por ahí. Hablando de pan... Te vas arreglando el mundo, ya te votaba, votábate. Y entonces la alimentación es lo principal, es un derecho básico. Y yo trabajando en alimentación y con esta con lo que me movió a abrir la panadería y hacer las cosas que yo hago, yo podría sencillamente hacer pan. Yo podría no hablar del tipo de materia prima que trabajamos en la panadería. Podría estar callada. Sí. Pero a mí me parece que es muy importante la transparencia. Entonces, cuando yo empecé, nunca negué, yo traía harina del Reino Unido. ¿Por qué? Porque fue la referencia que yo tuve, era la harina que yo conocía y que yo sabía trabajar. Entonces, yo entendía cómo hacer pan con aquellas harinas y para empezar y sentirme segura, de allí venía. Pero a la vez entendí que yo estaba en Asturias y busqué saber qué era lo que se consumía en Asturias. Eso es responsabilidad social, ¿eh? Claro. Entonces fui y encontré un proveedor de escanda asturiana. Dificilísimo de hacer pan con la escanda. luché ahí, quebré cabeza y conseguí hacer el pan de escanda asturiana, que era mi manera de decir, soy grata por haberme recibido a Asturias. Tengo este pan. Qué bien. Y ahí va. Entonces, ahí yo ya tenía un poco más de seguridad y fui conociendo a gente. Empecé a buscar proveedores locales. Esa es la responsabilidad de los artesanos, ¿sabes? De tener esta mirada a lo que está a tu alrededor y no salir copiando pasos. O sea, que yo veo que Venganito trabaja con el otro Venganito que hace harina tal. Y entonces al final... eres artesano, estás haciendo un pan de fermentación natural que sabe exactamente igual a todos los demás. ¿Para qué? Claro. Digo yo, puede que tenga a alguien que diga, yo no quiero tener dolor de cabeza y quiero tener esto así. Muy bien, es tu derecho, ya está. Yo, mañana, en mi panadería, soy todo lo contrario. Si yo hago mi croissant con una mantequilla que es igual a la de toda la gente, con una harina que es igual a la de toda la gente, va a ser muy bueno el croissant, muy bueno. Pero va a saber igual. Y a mí no me gusta. ¿Hay saber igual. No, tienes no que buscar tu identidad. Sí.
Pero qué importante es porque tú viniste y hiciste el esfuerzo de conocer la cultura donde comenzaste a vivir. Y en cambio, las personas que ya muchas veces pertenecemos a esa cultura, renunciamos a ella y adoptamos todo lo que nos impone este ritmo industrial, ¿no? Entonces, al final, tú lo haces por agradecimiento, pero casi estás haciendo de maestra. Es una pedagogía enorme en ese sentido. Es como el círculo lo estás cerrando. O sea, lo empiezas y lo cierras tú, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Es que, mire, yo creo que la gente tiene la tendencia, la gente, nosotros todos, de creer que el césped del vecino es más verde. Y muchas veces, yo he vivido esto cuando viví en Salvador, o sea, yo estaba allí todos los días, muerta de calor, harta de los atascos, ¿sabes? Quejándome del salitre que venía del mar, porque Salvador es todo mar, es preciosa. Y venía gente de fuera y decía, madre mía, ¿cómo tú puedes vivir? Ese sitio es maravilloso y tal. Y cuando estás allí no lo ves. No. Así con Ya. Ahora que yo estoy fuera, yo miro para allá y digo, es un lujo, Salvador. Claro. Entonces hay que venir alguien de fuera con una mirada fresca para traer de vuelta ese sentimiento. Sí. Creo. Sí. Es lo que yo noto. Sí que nos pasa, ¿eh? Lo de que necesitamos que nos valoramos más cuanto nos valora alguien que viene y nos lo dice, ¿no? En serio, renunciabas un poco de Salvador de Bahía. Total. Sí. Hijo. El calor y yo no funcionamos bien. Ya. Y mira que yo nací en el calor. Y con la humedad, además, que es muy asfixiante, ¿no? Sí. Es una cosa que... Es para estar todo el día remojo. Claro, si tienes que trabajar, la ropa se queda problema. Pegada. Sí. Yo tenía que salir y tienes que ir un poco más, ¿sabes? Era terrible. Entonces, nada. Pero bueno, cuando voy de vacaciones, estoy como... Bueno, yo creo que esa es la diferencia fundamental, claro. Que vas de vacaciones y vas a disfrutar y te olvidas del mundo. No tienes que ganarte la vida todos los días, claro. Y doy valor ahora, claro. ¿sabes? Y doy mucho más valor a la gente que está allí trabajando todos los días, en aquellas condiciones climáticas que no son sanas. Bueno, esto muchas veces también, claro, influye en no voy a decir, es que no me gusta llamarlo productividad porque ya tal, pero sí que influye en los ritmos de trabajo que tenemos, que tienen que ser distintos en función del tiempo. Oye, pero no te creas, no lo son, ¿eh? ¿No? Aunque la gente diga, porque hay un dicho popular de que el baiano, que es de la gente de la región de mi provincia, es perezoso. Uh-huh. Pues yo nunca he visto gente trabajar más. Ya. Lo que pasa es que trabajamos mientras la gente se está divirtiendo. Claro. Por ejemplo, ahora mismo empieza Carnaval, que allí ya empezó hace tiempo. Es una fiesta callejera que recibe más de 3.000 millones de personas en el mismo espacio. Madre mía. En la calle. Madre mía. Si pones en Google, vas a ver que no estoy mintiendo. Si no es más. Y allí tú ves a la gente trabajando. O sea, va gente ambulante vendiendo bebidas, vendiendo comida. La gente que va con los blocos de carnaval, que se llama, están trabajando. O sea, es un generador de trabajo brutal y la gente trabaja, pero se divierte. Claro. ¿Qué pasa? Que la gente de más del sur es un poco sosa, ¿sabes? Y entonces... Estamos hablando de Sao Paulo, ¿no? Por ejemplo. De ahí para abajo. De ahí para abajo. Sí, y claro, no tiene esta... ¿sabes? Esa sí. pimienta que tenemos Esa allí, alegría, entonces, claro. ¿qué van a decir? Bueno, yo estoy enamorado de vuestro país y de vuestra cultura, o sea que... Y mira, Salvador no lo llegué a conocer. David, si tú quieres hacer un especial gastronómico... Sí, por favor. Allí... Sí. Yo te digo... Vale. Si coincidimos, yo voy de guía... Vale. Y tú vas a flipar. Vale. Mira, eso puede ser un buen plan. Tú puedes buscar un patrocinador y hacer, mira, vamos, ¿quieres promover tu...? Estoy dejando ahí. Voy a hablar con los de Angra, con los que conocemos. que nos... Y Salvador de Bahía tiene una escena rock sí. fuertísima. Qué bien. Raúl Seixas es de allí. Vale.
Bueno, ya acabó. Sí, ya acabó. Es ya que acabó. pasa así, Hoy, rápido. este programa hoy falamos de pan, pero arreglamos un poco el mundo también, ¿eh? Presta. Muchas gracias, como siempre, A Mariana. ti, siempre.